voz no está la mejor, pero con la ayuda de Dios vamos a escuchar una voz mayor, que es la voz de Dios a través de su palabra. Puede abrir su Biblia conmigo al Mateo capítulo 5 y estamos en la sección del Sermón del Monte. Y como aprendimos la semana pasada, el Sermón del Monte abarca 2 capítulos, del capítulo 5 al capítulo 7. Jesús está dando un sermón y es el primero de 5 sermones o 5 discursos que vemos en el Evangelio de Mateo. Más allá de ello, los patrones que veremos en el Sermón del Monte son ideas que aparecen a través del resto del Evangelio. Es más, como aprendimos la semana pasada, el sermón está dirigido a discípulos, que se refiere a aquellos que están siguiendo a Jesús. Y estos sermones, o este sermón específico, el primero, se divide en 2 partes. La primera parte tiene que ver con la necesidad del seguidor de Cristo, la necesidad del discípulo, y los últimos 4 bienaventuranzas tienen que ver con las acciones de un discípulo. Por ejemplo, las primeras 4, aún en el griego, inician con la palabra P. No se ve en el español, pero en el griego inician con la palabra P. Por ejemplo, petocos, los pobres en espíritu; penteo, el verso que veremos hoy, los que lloran; praus, los mansos o los humildes; y peinao, los que tienen hambre y sed. Son las primeras 4 bienaventuranzas y tienen que ver con la necesidad del discípulo. Pero las últimas 4 son bienaventuranzas de acción: los que tienen misericordia, los limpios de corazón, los pacificadores o los de paz, los que padecen persecución. Son verbos o acciones en el discípulo, las bienaventuranzas. Por último, solo para recordar, todas las bienaventuranzas revelan al Rey, que es Cristo, con la excepción de la primera. La primera es los pobres en espíritu, y no es una característica de Cristo, porque Cristo no tiene necesidad de nada. Pero el resto de la lista, todas reflejan al Rey, y esta es la idea. La primera y la última bienaventuranza, la primera en el verso 3, la última en el verso 10, terminan con la misma promesa: de ellos es, ¿el qué? El reino de los cielos. Esa promesa está en el presente. El resto de las bienaventuranzas, las otras 6, nos hablan de promesas futuras. Serán. Como veremos hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Serán consolados. Y la idea de las bienaventuranzas es que todas están ligadas por estas 2 promesas. Hablan de la vida del reino, del discípulo que está dentro del reino, y por eso la primera y la última tienen la misma idea: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino; bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino. Y esa es la idea con las bienaventuranzas. Están ligadas con esta idea de el reino de los cielos. Quiero que se ponga de pie en esta mañana y vamos a leer simplemente el verso 4. La palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pueden tomar su lugar, hermanos.
El día de hoy, el único objetivo es contestar dos preguntas. ¿Qué significa bienaventurados los que lloran? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué significan serán consolados? Son las dos ideas que vamos a ver el día de hoy. Ahora, en el año 90, por ahí, 80s, 90s, hubo un personaje que se llama Billy Graham, muchos lo conocen. Y él hacía campañas evangelísticas donde al final de sus campañas él llamaba a personas a que pasaran al frente para hacer una oración de confesión, de arrepentimiento. Pero lo que muchos no saben es que esos llamados al altar tienen un trasfondo histórico. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Charles Finney, en el siglo XVIII, tenía una fila en el frente que él le llamaba, no se traduce bien al español, pero en inglés se llamaba The Anxious Bench. En español, el banco ansioso. Y era la misma idea, personas que querían aceptar a Cristo o rendir su vida a Cristo, se sentaban en este banco y repetían una oración. Lo que muchos no saben es que John Wesley, un siglo anterior de él, fue el primero que estableció un banco que en inglés se llama The Mourner's Bench, que es la palabra que las traducciones en inglés dan para los que lloran, que en español se traduciera como el banco del llanto. Ahora, no estoy abogando que iglesias deben llamar a personas al altar. A veces eso es más manipulación que conversión genuina, pero la idea del banco del llanto tiene mucho que ver con el pasaje de hoy. Por un lado, la idea de que alguien llore por sus pecados es algo sumamente importante de entender o comprender. Y en Mateo 5:4 Jesús nos ha dado ya la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la idea ahí, como aprendimos la semana pasada, es simple. El discípulo del reino no es alguien que cree que puede ganarse el reino. No es alguien que cree que puede comprar el reino. No es alguien que cree que por sus méritos puede obtener el reino. ¿Qué significa aquel que es pobre en espíritu? La idea es un mendigo que reconoce que no tiene nada que aportar a Dios. Y lo único que puede hacer es clamar y decir: Dios, yo te necesito para entrar a tu reino. Ese es el pobre en espíritu. Es una idea al revés. O sea, nosotros pensaríamos que el reino es para el rico, el reino es para el poderoso. Jesús dice no. El reino es para aquel que reconoce su necesidad del rey. En el verso 3 es la confesión del discípulo. El verso 4 es la contrición de un discípulo. En el verso 3 el discípulo confiesa su necesidad del rey. El verso 4, la segunda bienaventuranza, el discípulo reconoce que tiene un corazón contrito delante del rey. Ahora, para recordar, bienaventurado viene de la palabra Macarios en el griego. Charles Quarles en su libro lo define de esta manera: Macarios es una persona bendita y favorecida por Dios. En el griego la palabra puede significarse feliz o alguien favorecido. D.A. Carson en su comentario lo dice de esta manera: Macarios describe a la persona que es singularmente favorecida por Dios. Y luego dice, el griego describe un estado no de sentimiento interior por parte de aquellos a quienes se aplica, sino de bienaventuranza desde un punto de vista ideal a juicio de los demás. En otras palabras,
Lo que Carson está diciendo es, no podemos reducir la palabra bienaventurados a simplemente un estado de felicidad. Algunas traducciones en inglés traducen el verso a happy. Feliz es, feliz es. Y Carson dice, no podemos reducirlo a un simple sentimiento. La idea es, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, donde tú conoces a alguien que aún en sus días malos, en sus días difíciles, aún tu reacción a esa persona es bendecida. Esa mujer es bendecida. Lo que Dios ha hecho en su vida es de mucha bendición. Y eso es lo que Carson se refiere, de que el discípulo que es bendecido es notable. Se reconoce. Los demás reconocen la bendición o el favor de Dios. Lo interesante aquí entonces es, el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, o para dar la definición de Macarios, favorecidos por Dios, los que ¿qué? Los que lloran. Ahora noten la paradoja ahí, noten la ironía. ¿Cómo es posible que aquel que es bendecido es aquel que llore? Por ejemplo, si usamos la traducción de felices, felices los que están en luto, o favorecidos por Dios los que lloran, los que pasan dolor y angustia. Y ese es el dilema, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser a la misma vez favorecido por Dios y por otro lado alguien que llora? Y por eso, de nuevo, la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿a qué se refiere la frase bienaventurados los que lloran? La palabra llorar en el griego es penteo, se refiere a triste, afligido, o la mejor traducción es un quebrantado de corazón. Y de nuevo la pregunta es, ¿a qué se refiere esto? Y nuestro modelo es el Rey mismo, es Jesús. En Juan 11, verso 35, tenemos el verso más corto en toda la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es? Es dos palabras. Jesús, ¿qué? Lloró. Amén. Pueden ir al cielo, pasaron el examen. Jesús lloró. Y vemos que por un lado, esta frase puede significar la idea de que en la vida el discípulo va a sufrir. Es lo que algunos teólogos llaman el llanto natural. De que en la vida van a haber tiempos oscuros, tiempos inesperados, donde nosotros vamos a llorar. Si recuerdan el contexto de Jesús que lo lleva a lágrimas, es que él ve a Marta y María llorar la pérdida de Lázaro. Y al verlos llorar, la Biblia dice que Jesús lloró, fue conmovido y él lloró. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es a esto lo que se refiere el verso 4. En otras palabras, podemos decir que Jesús está diciendo, favorecidos por Dios los que han sido diagnosticados con cáncer. Favorecidos por Dios los que han perdido un ser querido. Favorecido por Dios los que han sido abusados. Ven la tensión aquí. O sea, tenemos que preguntarnos si es realmente este tipo de angustia a la que este pasaje se refiere. Y la respuesta es no. Ahora, tú y yo vamos a sufrir. Y claro que somos aún en medio de la angustia, podemos ver la bendición, porque la palabra nos recuerda, como en Salmos 46, Dios es nuestro presente auxilio. La palabra nos recuerda de refugiarnos en Él en días oscuros, de que tenemos un castillo fuerte. Y hermano, esto es lo que debemos hacer.
Que cuando viene el día malo, cuando viene el día de llanto, cuando viene el día de luto, debemos refugiarnos con Cristo. Pero ¿por qué no es esa la idea aquí? Respuesta: porque el no discípulo, el no creyente también ¿qué? Llora, también sufre, también tiene días de luto, también tiene días inesperados. Pero no podemos aplicar esta bienaventuranza a aquel que no cree, a aquel que no conoce, y créanlo o no, aún aquel que no cree en la gracia y infinita misericordia general de Dios. Dios le da misericordia tanto al justo y al injusto, y aún ellos, algunos de ellos también reciben ¿qué? Consolación. A lo que me refiero es, hay ateos que han recibido el diagnóstico de cáncer, han pasado por todas las cirugías y por todo el proceso, y luego al final recibieron consolación. O sea, el cáncer se fue. Y por esa razón no podemos aplicar el sufrimiento natural a este verso, porque no es lo que significa. Pero hay otra pregunta. Si no solo no es el llanto de aquel que sufre, la segunda pregunta es: ¿está diciendo Dios, bienaventurado los que lloran, y se refiere ahí a todo tipo de llanto? Por ejemplo, hay personas que son muy fans del Real Madrid o muy fans de las Chivas del América. Y cuando el Real Madrid juega con Barcelona, perdona los del Real Madrid, yo no soy fan de Barcelona, pero en las últimas ocasiones Barcelona no solo ha ganado, los ha destrozado. O sea, ha sido, en inglés diríamos, it's not even close. Ha sido una paliza de goles en contra del Real Madrid. Y algunos que son muy fanáticos, ¿qué? Lloran. ¿Acaso es el tipo de llanto al que se refiere? ¿Qué de políticos que han vivido toda una vida en corrupción y al final de su carrera están enfrente de un juez o un criminal que ha cometido muchos crímenes, y al final de su vida es hallado y está enfrente de un juez y empieza a llorar esas lágrimas de cocodrilos, donde empieza a llorar y dice: no, perdónenme, yo he cambiado, y el juez da la sentencia? ¿Acaso es ese la bendición que Dios da cuando Él dice: bienaventurados los que lloran? Quiero que veamos algunos ejemplos aún en la Biblia. Ve conmigo a 2 de Samuel 13. 2 de Samuel 13, vamos a leer simplemente los primeros 2 versos. La Biblia dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón, y aquí está la palabra, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Los que no conocen la historia, Tamar es media hermana de Amnón. Pero vemos que el llanto de Amnón, la angustia de Amnón, la Reina Valera dice angustiado, la Nueva Biblia de las Américas dice atormentado, la Nueva Versión Internacional dice estaba enfermo de angustia, y el hebreo la palabra se traduce a deprimido. Pero este es el punto: estaba llorando por un deseo, y hermanos, el deseo era justo o pecaminoso. Era pecaminoso. Y sin embargo vemos que Amnón llora con deseo pecaminoso por anhelos o deseos carnales que él tenía por su hermana. Y de nuevo la pregunta es: ¿acaso todo tipo de llanto es a lo que se refiere Mateo 5:4, de que bienaventurado aquel que llora de esta manera?
O para darles otro ejemplo bíblico, Primera de Reyes 21, 1 al 5. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Capítulo 21, versos 1 al 5. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y note la respuesta. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, y aquí está la imagen, triste y enojado por la palabra que Nabot, el de Jezreel, le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y vemos aquí otro ejemplo. Acab tiene un deseo de algo que no le pertenece y responde en tristeza, en llanto o en capricho, hasta el punto que dice: me voy a dormir, no voy a salir, no voy a comer, no voy a hacer nada. Algunos tienen niños y jóvenes y jovencitas así, ¿verdad? Amén. Los hermanos que tienen hijos, o sea, suele suceder. Hay días que los niños dicen: hoy no voy a la escuela and I don't care. O sea, un capricho. Y la pregunta de nuevo es: ¿acaso es este tipo de llanto al cual la palabra, cuando dice bienaventurados los que lloran, se refiere al pecado de Amnón, se refiere a los deseos carnales de Acab? Y la respuesta de nuevo es no. Eso no es cualquier llanto que requiere la bienaventuranza que Jesús nos está hablando, ni tampoco el llanto natural, porque de nuevo repito, aquel que no es creyente, aquel que no es discípulo, llora de esta manera. Seguimos contestando esta primera pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere? Hay una opción más. Opción número 3. Ve conmigo a Lucas capítulo 19. Jesús en su vida ministerial solo llora por dos razones. Jesús en su vida ministerial llora por el dolor que ve, pero hay otra razón por la cual Jesús llora. Y lo vemos en Lucas 19, versos 41 al 44. Noten lo que dice el pasaje. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asistirán, y por todas partes te estrecharán, y te derribará a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué está llorando Jesús? Jesús en el verso 41 o 42 está diciendo: no conociste este tu día, lo que es para ti tu paz. Se refiere a que el rey había venido, había estado enfrente de ellos y ellos no lo recibieron. Lo que ellos quisieron hacer es rebelarse en contra de Jesús. Quieren ponerlo a muerte, no creen en sus enseñanzas, no creen que Él es Dios encarnado, y eso lleva a Jesús a lamentarse,
a llorar. Traducción: Jesús está viendo a Jerusalén y él ve el día en un futuro donde Jerusalén, igual que el Israel en el Antiguo Testamento, será conquistado por sus enemigos, por su rebeldía y su pecado. Y Jesús, al ver lo que viene a Jerusalén, dice: no recibieron, no entendieron, no conocieron el día de su visitación. Y al ver el pecado aumentar en esa ciudad, lo lleva a llanto, a quebranto de corazón, lo lleva a llorar. ¿Qué se refiere el verso 4? Cuando dice bienaventurados los que lloran, es exactamente esto. Bienaventurados no los que lloran por el día malo, no los que lloran por capricho, no. El discípulo, aquel que está en el reino, aquel que el reino es para ellos, no es solo aquel que confiesa su necesidad del rey, pero es aquel que al ver el pecado responde con contrición. Es aquel que cuando ve el pecado llora por su pecado. Es la idea de Ezequiel 9:4. La palabra dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O para darles otro ejemplo, lo vimos en el estudio bíblico el viernes, en 1 Corintios 5:2, Pablo se lamenta porque la iglesia no ha corregido a un joven que está teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y Pablo dice: ¿no debería más bien habeos lamentados? Esa es la palabra penteo, la misma que vemos aquí. ¿No hubieran llorado por el pecado de este joven? Esa es la pregunta de Pablo. Iglesia, ¿por qué siguen a este joven como miembro? ¿Por qué tienen a esta pareja como miembros? Ustedes deberían de estar llorando por su pecado. En 2 Corintios 12, verso 21, vemos esta misma palabra que vemos aquí. Él dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar, penteo, por muchos de los que antes han pecado. Jesús llora por el pecado. Pablo en su ministerio llora, se quebranta al ver el pecado. Hermanos, este es el punto del verso 4. Bienaventurados los discípulos, bienaventurados los del reino que lloran cuando ven su pecado. Cuando ven a una nación llena en pecado, bienaventurados los que lloran por el pecado. Al yo estudiar este pasaje, me acordé de un sermón que escuché hace muchos años atrás. Tenía como unos 18 años. El sermón es por David Wilkerson. Es un arminiano, pero es de los arminianos que me caen bien. Está en la línea de Ian Bounds. Está en la línea de A.W. Tozer. En la línea de Leonard Ravenhill. O sea, hombres temerosos de Dios que oraban por Dios, oraban a Dios porque miraban la situación de la ciudad y del país aquí en los Estados Unidos. Y David Wilkerson tiene un mensaje que se llama Un llamado a la angustia. Y se basa en Nehemías 1 y todo el premise o el punto de sus sermones. ¿Dónde están? Él está hablando a pastores y él dice: ¿dónde están los pastores que gimen y lloran por el pecado? Y empieza a narrar la iglesia de los Estados Unidos en el siglo XXI se ha enamorado con el entretenimiento y la música y todo lo que tiene que ver con el show y el espectáculo, y todo su sermón está exhortando a los pastores y les sigue haciendo la misma pregunta: ¿ya no tienes angustia por el pecado? En inglés la repite la frase: whatever happened to anguish in the house of God.
Y esa pregunta, hermanos, es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en esta noche, o en esta mañana, perdón. ¿Dónde está la angustia en la casa de Dios por causa del pecado? Y cuando me refiero a angustia, no me refiero a apariencias. Lo veremos en el Sermón del Monte. En Mateo 6:16, Jesús va a reprender a los fariseos porque en ayuno hacen caras de luto. Uy, estoy ayunando. Uy. Y Jesús dice, no se trata de eso. La Reina Valera dice, demudan sus rostros. Y Jesús les va a llamar hipócritas a aquellos que aparentan estar tristes por su pecado. No es lo que se refiere aquí. Bienaventurados los que lloran, pero los que realmente están angustiados por el pecado. Y esa es mi pregunta. Pregunta número 1 es, hermanos, hermanas, ¿el pecado te causa angustia? Cuando tú pecas contra Dios, ¿realmente tu respuesta es una de un corazón quebrantado? ¿Realmente cuando tú pecas en tu vida personal con los pecados que tú batallas, todavía te quebrantas por esos pecados, o es simplemente, este pecado ya me dominó, ni modo? O a pelear los otros, pero este ya me venció. ¿Estamos cómodos con el pecado que tenemos dentro? ¿Estamos confortables con el pecado que hay en nuestro corazón? ¿O nos causa angustia? ¿O nos causa quebranto? Esa es la idea aquí. Bienaventurados los que lloran por el pecado de uno mismo. Pero hay otra pregunta. ¿Lloras por el pecado de los demás? ¿Qué de tus hermanos que están en la misma lucha contigo? Hay algunos cristianos que se regocijan al ver el pecado de los demás. Yo sabía que era un hipócrita. Yo lo he venido diciendo por años. Por fin el pastor se enteró. Se regocijan. Hasta lo publican en Facebook, estoy celebrando. No dicen por qué, pero están celebrando la caída de un hermano. Y eso no es lo que se refiere aquí. El discípulo no se alegra por el pecado de sus hermanos. Lo lleva a doblar rodillas y orar y decir, Dios, cambia a esta persona. Dios, confronta a esta persona, que tu Espíritu Santo haga algo en la vida de esta persona. El discípulo llora por su pecado, llora por el pecado de los demás, pero número 3, ve la nación y llora por el pecado de la nación. Hermanos, tenemos un libro que se llama Lamentaciones, que literalmente es del profeta Jeremías llorando por el pecado de una nación. Y nosotros podemos hablar de el asunto de migración, podemos hablar del aborto, podemos hablar de la injusticia en este país, del racismo en este país, y podemos desgastarnos la voz haciendo eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú doblaste rodilla, inclinaste tu rostro y dijiste, Dios, perdona a esta nación? Dale sabiduría a la presidencia de esta nación. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste igual que Jesús por tu nación? Por el pecado de tu nación. Hermanos, Jesús ve la destrucción que en el año 70 después de Cristo viene al templo de Jerusalén, y eso no le trajo gozo. De nuevo, yo he visto a predicadores bautistas fundamentales que ves sus videos y sus clips en TikTok, y ellos están como anhelando el juicio de Dios, y que venga y sí, Dios, y destruye, y es, hermanos, ¿dónde está el llanto? Porque estas son almas y personas que se están perdiendo y se están yendo al infierno. Tú puedes juzgar, es que la escuela de mi niño es horrible y están enseñando esto, y lo entiendo.
Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por esa escuela? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los amigos de esos niños? ¿Cuándo fue la última vez que les predicaste el evangelio para que ellos conozcan a Cristo? Si son de mala influencia, pues gánatelos para el Señor y verás lo que Dios hará con ellos. Oramos por nuestro pecado, por el pecado de los demás, por el pecado de la nación. Y el último aspecto, oramos por los apáticos al evangelio, por aquellos que están con corazones duros, fríos, que no quieren nada que ver con Dios. Podemos decir, ay, es que los jóvenes, ay, es que los niños, tal vez aún de esta congregación, pero a veces lo mejor que podemos hacer es Dios, que la luz del evangelio abra sus ojos para que ellos puedan conocer su pecado y voltear su rostro a ti. Yo quiero dejarte saber en esta mañana que si tú estás apático al evangelio, mi oración es que el Espíritu Santo te redarguya y que tú reconozcas tus pecados, y que aún el día de hoy tú no simplemente escuches este sermón, pero que entiendas la realidad, que bienaventurados los que lloran su pecado, los que dicen, Dios, yo no puedo con esto, me arrepiento de mis pecados, porque esto nos lleva a la segunda promesa: ellos recibirán consolación. Si tú estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Los bienaventurados que lloran son los que lloran por el pecado. La segunda pregunta, ¿qué se refiere? Ellos recibirán consolación. La palabra consolación es una palabra compuesta de dos palabras. En griego es parakaleo. La palabra para al lado de kaleo, alguien que clama, y esta es la idea. Bienaventurados los que lloran, porque serán llamados al lado de, o serán consolados personalmente. Esa es la imagen del texto. Me encanta la gramática aquí, porque el verbo está en un futuro pasivo. O sea, suena irónico, es futuro, pero pasivo a la vez. Y la idea del verbo al estar en un futuro pasivo es que esta promesa es dicha y hecha. Lo que Dios ha prometido, cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos serán consolados, no es una promesa donde tú tienes que preguntarte, bueno, si yo lloro y me quebranto por mi pecado, ¿seré yo consolado? No es la imagen aquí. La imagen es, al yo quebrantarme por el pecado, seré consolado. Es una promesa. Es de nuevo dicho y hecho. Dios es fiel a su palabra. Y hermanos, no cabe duda que aquel que llora por su pecado es aquel a quien Dios viene y no solo lo consuela, pero le da su perdón. Aquel que se quebranta por el pecado será consolado. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, y ahí está la palabra, a los contritos de espíritu. Cuando tu corazón es quebrantado por el pecado, de algo puedes estar seguro: Dios no está lejos de ti, Él está más cerca que nunca. No hay que creer la mentira del enemigo que nos quiere acusar y que nos quiera sentir, que nos sintamos avergonzados y que digamos, yo no puedo confesar, yo no puedo acercarme a Dios en pecado. Es todo lo opuesto. Hay algunos que dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy bien sucio. Hermanos, bienvenido al club. Somos un club de sucios. Todos necesitamos ser lavados, todos somos pobres en espíritu y todos necesitamos ser quebrantados por el pecado que está en nuestro corazón. Pero Dios no está lejos.
Jehová está cerca, Yahweh está cerca, aquel que está quebrantado, al contrito de espíritu. Isaías 12:1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios había traído ira sobre Israel por su pecado, pero vemos que aquí que Isaías canta un canto que viene el día donde, porque Israel va a tener un corazón contrito, porque Israel va a volver su rostro a Dios, viene el día donde la indignación del Señor se dejará de existir y el pueblo de Dios será consolado. Hermanos, esta es la imagen. La imagen, Jesús dice en Mateo, el pasaje paralelo a Lucas, que Dios anhelaba ser una madre gallina que cuida de sus pollos. Esta es la imagen, hermanos. Aquel que se quebranta de corazón no es rechazado. Aquel que realmente se quebranta por su pecado no es alejado, no es puesto en otro lado, no es apartado, es de nuevo todo lo opuesto. Jesús dice: vengan a mí los cansados, los abatidos, y yo os haré descansar. Aquel que se quebranta por su pecado es aquel que recibe consolación. Yo termino con esto. ¿Para quién es entonces el reino? ¿O cómo vive un discípulo del reino? Vive como un pobre de espíritu, reconociendo: yo no tengo nada que ofrecer, necesito de Dios. Y vive como un quebrantado que llora su pecado, que lamenta su pecado, que echa lágrimas por el pecado de este mundo, de esta nación, del prójimo, de aquellos que están apáticos al evangelio, por el pecado mismo que hay en su corazón. Y la pregunta para nosotros es: si yo soy alguien que está en el reino, ¿lloro por mi pecado? Espero que la respuesta sea sí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pido, Señor, que tú nos ayudes, aún al escuchar tu palabra, que aún en este momento sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción de pecado. Padre, si hay personas o si habemos personas aquí que estamos practicando pecado, confortables con el pecado, que aún en este momento sea tu Espíritu Santo que nos redarguya, que nos haga ver la necesidad de quebrantarnos por el pecado. Padre, empezando conmigo, pensando con el resto de la congregación, ayúdanos a vivir en quebrantamiento. Ayúdanos a llorar por nuestro pecado. Ayúdanos a tener angustia aún por el pecado de esta nación, por el pecado de los demás, por el pecado de aquel que no te conoce, Padre. Ayúdanos a vivir en oración, a vivir buscando arrepentimiento, Señor. Y que no sea un arrepentimiento de mentiras, sino un arrepentimiento genuino, Padre. Te pido, Dios, que seamos gentes que lloran por su pecado, porque creemos lo que tu palabra dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En tu nombre oramos. Y la iglesia de Cristo dice: amén.